Hola para todos, estamos en el horóscopo de la semana y este es el horóscopo para ti, mi querido Piscis. Vamos a ver qué tiene esta semana el horóscopo contigo, pero iniciemos con el mantra. Soy una expresión única y magnífica de la vida. Y es verdad, Piscis, eres una expresión única y magnífica de la vida. Tú eres Piscis y sobre ti hay una energía muy positiva. Tomas decisiones durante estas 2 próximas semanas que vienen. En esas decisiones incluso está basado el hacer un sacrificio de amor, un viaje que se te presenta y te ayudaría mucho en familia a abrir economía, trabajo, estudio, y es un cambio que has venido deseando hacer, pero como estabas en otros aspectos de la vida, no lo habías decidido, pero aquí te decides y Piscis ahora sí se va. Piscis se aleja con su grupo familiar porque realmente es el momento oportuno. No es difícil tomar la decisión porque es asertiva en su totalidad, mi querido Piscis. Dice que ya lo hablaste, que ya lo comunicaste. Yo pienso que incluso tus guías ya te dieron como ese aval y ello va a determinar y hacer cambios para ti. Esa energía de esa relación que soltaste hizo algo importante para ti. No solamente te ha dado bienestar, sino que te ha hecho recapacitar, Piscis, y así te vas a dar cuenta que esa persona que se acerca a ti, una persona nueva, ya vas a saber manejar. Recuerda, Piscis, no estar exagerado, estar según los merecimientos de cada persona. Tienes que saber cómo entregas de ti. Tienes que saber a quién entregas de ti. Por ello, Piscis suele recibir muchas decepciones porque se entrega demasiado. Vuelves a saber de una persona del pasado. Esa persona no se encuentra en tu país porque dice que regresa de otro. Vuelves a saber de esa persona y esa persona ahora está sola en el amor, tú estás solo en el amor o sola, y dice que podrían hacer un complemento maravilloso, Piscis. Definitivamente lo que es tuyo siempre lo será y habrá el momento donde las almas que son gemelas en el amor se vuelven a unir indiscutiblemente. Pero aquí los que están en pareja están en un momento de decisión por causa de celos. Mira, a ver, pareja de Piscis o Piscis, a causa de que la relación está tan intermitente y no logra tomar esa estabilidad. Hay que bajar la guardia y entender si estamos hiriendo, ofendiendo o afectando a las personas que están a nuestro alrededor y sobre todo a ese ser que está en nuestra energía sentimental. Pero sin embargo, después de una tormenta, los que están unidos, dice que existe toda la posibilidad de solucionar. Piscis es que te vas de extremo a extremo, utilizas el carácter positivo cuando debes de tener fortaleza y el negativo cuando sencillamente se trata de hablar, de querer, de amar, de estar al lado de la pareja. Entonces no manejes los extremos, concluye esa relación y mira qué tan importante es darse una oportunidad en pareja y continuar juntitos. Tendrás invitaciones de familia, viene mucha cosita de familia, grupitos, matrimonios, incluso viene nacimiento de bebé y pues la familia en Piscis va a estar
bastante ocupada y bastante fortalecida. Papeles importantes que se abren con dinero. Pero es un dinero que realmente va a ayudar como a todo el grupo familiar. Se abren esos papeles con dinero y se soluciona algo que está en dificultad. Parece que incluso se trata de pensiones en casa o de dineros que están quietos. Tomas fortaleza en un cambio de trabajo, pero es su fortaleza para decidir una independencia. Y en este tema es bueno, Piscis, porque pones a fluir todos tus conocimientos. Definitivamente a veces nos quedamos como empleados y nuestras profesiones ahí quietas. Pones a fluir tus conocimientos. Y no solamente te vas a sentir feliz, te vas a sentir empoderado, vas a sentir que pudiste lograr los objetivos y que por algo estudiaste. Independencia en campo profesional. ¿Qué nos dicen las hadas? Muy bien, miremos qué nos dice. 10 de espada. Como está, no es malo. No, muy por el contrario. Piscis, aquí o eres tú o son los demás. Por eso vuelve y habla de viaje. Yo siempre hablo de los sacrificios porque es que dejar la familia sí causa sacrificio, pero dice que ese viaje te trae cambios. Entonces necesitas hacer cambios, tú apoyas demasiado a tu familia, tú eres una persona que está ahí siempre entregando de ti y si no haces cambios por ti, entonces se detienen los que están a tu alrededor y te detienes tú. Dice que crezcas, que haz como el carretero, que empieza sencillamente a evolucionar y a proveer. Y a proveer. Además, la sota de oros te dice que el cambio sencillamente es buenísimo y te va a ayudar a solucionar los temas económicos que tienes demasiado enredaditos y que te han traído preocupación. Bueno, mi querido Piscis, este ha sido el horóscopo de la semana. Gracias por estar en este canal. Gracias por tu suscripción. Nos vemos la próxima semana en un nuevo horóscopo. Gracias por ver Marta Astral. Síguenos en nuestras redes sociales.